Gràcies. Permítanme, en primer lugar, transmetre una salutació cordial i donar la benvinguda en aquesta cambra al senyor Lafuente, Tomàs i Martí, que en representació del Parlament de les Illes Balears defensen avui la reforma del nostre Estatut d'Autonomia. Señoras y señores diputados, se trae a este Pleno la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Se hace a través de una modificación puntual de la Ley Orgánica 1/2007 de Estatuto de Autonomía en lo relativo a la limitación del aforamiento en los diputados, el presidente del Gobierno y los miembros de dicho Gobierno balear. Y se hace con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de las Illes Baleares. Y lo hacemos, señorías, en un determinado momento temporal, delimitado en lo que respecta a la cuestión que hoy tratamos, por un lado, por el hecho anunciado por el presidente del Gobierno de disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones el próximo día 28 de abril, y por otro lado, por la tramitación al mismo tiempo en esta Cámara de un proyecto de reforma constitucional tramitado por el Gobierno de la Nación para igualmente limitar el ámbito objetivo del aforamiento tanto de los parlamentarios nacionales como del presidente y de los miembros del Gobierno de la Nación. Este es, señorías, el marco en el que debatimos o se produce el debate esta tarde. Por lo que respecta a la decisión de disolución de las Cortes Generales, es evidente que ninguna culpa tiene el Parlamento de les Illes Balears de que el señor Sánchez se haya visto forzado a disolver las Cortes Generales, pero también es evidente que si el señor Sánchez no hubiera incumplido su palabra y hubiera convocado inmediatamente como comprometió, estas ya se habrían celebrado y el trámite de esta proposición de ley no se vería hoy abortado en este debate. Más trascendencia tiene sobre el debate que esta tarde mantenemos el proyecto de reforma constitucional tramitado por el Gobierno, y ello porque nos permite al Grupo Popular poner en relación ambas reformas, la constitucional y la estatutaria, ya que comparten la misma finalidad y la misma técnica legislativa, la limitación objetiva del aforamiento para los gobiernos respectivos y las cámaras respectivas. Al respecto, señorías, interesa al Grupo Popular hacer una reflexión y apuntar una diferencia. Señorías, en esta materia de la limitación de los aforamientos, el Grupo Popular ha venido manteniendo que este debate debe ser un debate integral, global, que tenga en cuenta diversos aspectos. Y en este sentido, y porque sirve tanto para la iniciativa autonómica como para una futura iniciativa nacional al respecto, conviene tener en cuenta, además de decidir si solo hablamos de limitar los aforamientos a los cargos políticos o hemos de hablar del aforamiento de las más de 250.000 personas que tienen esa garantía procesal en España, además de decidir eso, señorías, conviene tener en cuenta la advertencia que hace el Consejo de Estado en el informe en que propone la reforma constitucional de que hablamos, al señalar que es necesaria la limitación de los aforamientos como sucede en los sistemas constitucionales comparados, pero al mismo tiempo también es necesario tener en cuenta la ausencia en esos mismos sistemas constitucionales de la figura procesal de la acción popular. No es menor la advertencia, señorías, y aunque el señor Sánchez no le interesara, porque en el momento de plantear la reforma constitucional le interesaba lo que le interesaba, sería bueno, en nuestra opinión, tener en cuenta esa advertencia. Y respecto de la diferencia que les comentaba al inicio, señorías, qué gran diferencia. ¿Qué diferencia existe, qué gran diferencia existe entre promover una reforma estatutaria como la que hoy debatimos con la unanimidad de las fuerzas políticas del Parlament de les Illes Balears y sacarse una reforma constitucional de la manga sin hablar con nadie como hizo el señor Sánchez? ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia, señorías! ¡Qué gran diferencia existe
entre proponer una reforma estatutaria con la verdadera intención de limitar los aforamientos en el ámbito autonómico de decisión, como hoy debatimos, y utilizar los aforamientos para anunciar una reforma constitucional porque había que tapar la falta de honestidad de un presidente del Gobierno que plagió una tesis. ¡Qué diferencia, señorías! ¡Qué gran diferencia! Porque, señorías, eso, la falta de honestidad del presidente del Gobierno, era lo que estaba en cuestión en septiembre, cuando el señor Sánchez se sacó de la manga esta reforma constitucional. Y esto, la falta de honestidad del presidente del Gobierno, sigue en cuestión hoy, en que ya no hay reforma constitucional que valga. ¡Qué gran diferencia! Y qué gran diferencia, en fin, señorías, porque el verdadero relato de estos 8 meses de legislatura ha sido la utilización deshonesta que el señor Sánchez ha hecho del pacto constitucional para reformarlo, como decimos ahora, o para poner la Constitución en el tapete de las negociaciones con aquellos que quieren derogarla. Razón por la cual, sobre estas bases, señorías, todo discurso sobre nuestra Constitución, el diálogo y la centralidad en boca del señor Sánchez ha sonado y suena inconsistente, suena sin sustancia. ¿Cómo puede apelar al diálogo quien no lo practica ni tan siquiera cuando propone una reforma constitucional, aunque sea de aforamientos, yendo a las bravas? ¿Qué proyecto de país puede proponer el señor Sánchez y los socialistas para el futuro si se ha demostrado en estos meses que no entienden que el verdadero fundamento de la nación plural es que, a pesar de las diferencias ideológicas, por muy profundo que sea, nos une España? La entienda cada español como la entienda, pero nos une España para vertebrarla y no para disgregarla. Si no se entiende eso, señorías, da igual que hablemos de una reforma constitucional, que hablemos de una reforma estatutaria o de los aforamientos. Si no se entiende eso, se demuestra que se hace un uso partidario, como ha hecho esta tarde aquí en la tribuna el señor Llanes y la señora Hernández. Señorías, no puede gobernar España, en nuestra opinión, quien utiliza el diálogo como coartada para imponer su santa voluntad. No puede gobernar España, en nuestra opinión, quien solo atiende a estratagemas y no tiene la visión amplia de lo que necesita nuestro país. No puede gobernar España, en fin, quien no la entiende. Y por ello, y aunque debieran haber convocado en julio pasado, es hora ya de que los españoles, el próximo 28 de abril, pongan remedio. Muchas gracias, señora presidenta.